Momento de preparar el fin de semana y por eso nos vamos con el cine. Fernán, buen día. Buen día, ¿cómo placer. va? Ahora me tenés que preparar todo el fin de semana, no Sí, solo el todo, cine, así tengo... Yo me voy a limitar, lamentablemente, Tabarelo, al cine, pero es que no se me ocurre otra cosa que hacer. menú, el fin de semana. No se me ocurre paseo con los chiquilines, todo, para todo. El cine es increíble porque mucho tiempo era la oferta, la única de las exclusivas ofertas que ofrecía esta ciudad. Es verdad. Y hoy es increíble la cantidad de espectáculos y de lugares donde se exhibe cine además, porque también hay bares que empiezan a pasar cines, hay ciclos como el Cine Arte del Sodre, obviamente el trabajo de Cinemateca y de cine universitario, pero hay un montón de cosas, pero yo sigo prefiriendo, es que el poco tiempo que todos tenemos, cada uno tiene que elegir Claro, obvio, una disciplina. obviamente. Y Y a mí hablemos... tocó el cine y empieza... Es un fin de semana muy interesante, empieza el Festival de Cine, la quinta muestra de Avant Premiers francesa, que es una iniciativa del gobierno francés para distribuir, para mostrar en el mundo la producción más reciente del cine francés que por distintas razones no va a conseguir, en algunos casos sí, en otros no va a conseguir ser estrenada en muchos países. Y si lo es capaz que en Montevideo no dura demasiado, por ejemplo. Sí, depende mucho, viste, acá ese tipo de películas en Uruguay o en Montevideo, que es donde se exhiben, depende mucho del boca a boca en realidad. Y a veces los problemas que han tenido distribuidoras como Eneco o Buen Cine, que distribuyen este tipo de cine, es que si el primer fin de semana no te fue muy bien, porque las películas esas funcionan con el boca a boca, porque uno publica una nota en el diario, Claro. o acá hablamos y una señora la va a ver y esa señora se lo comenta a otra. Digo señora más porque es un lento el público proceso. muy Claro. femenino en general. Es como un proceso más lento que le pasa a las películas uruguayas también. Que si el primer fin de semana, porque las notas se demoraron, porque alguien la fue a ver y recién empezó a comentar y se van. Bueno, esto pasa con muchas de estas películas que muestran esta muestra de Avant Premiere del cine francés, que ya va por su quinta edición y que este año va en el Live Alfabeta y va en el Live Punta Shopping en Punta del Este, lo que se abre una nueva opción para verlo. Y que presenta 10 películas como Avant. 10 pero- películas de las más recientes y de las más mencionadas en algunos casos del cine francés. Bueno, Mucho ¿recomendarías? festival, mucho Toronto, mucho Cannes, algún Oscar. Mucho César, o sea, Ahí ha va. habido muchos premios en la vuelta. ¿Cuál era la primera que iba a decir? La primera es Amantes Amantes por un día. Esto está buenísimo. Es Philippe Garrel, que es un director francés, obviamente, que viene trabajando desde la década del 60, fines de la década del 60. Es un heredero de la Nouvelle Vague y en la película lo deja muy claro, principalmente de Eric Romer, y que recién a partir del 2005, 2006, Los Amantes Regulares fue una de sus películas más conocidas, empezó a trascender más allá de los circuitos cinematequeros del mundo. En este caso está muy buena la película, no es un triángulo amoroso, es un profesor que está viviendo con una de sus alumnas y a la casa se va a vivir la hija de él, que tiene más o menos la edad que la alumna. Entonces es esa convivencia entre los tres que al principio parece difícil entre las mujeres, después hay una... Sobre todo porque ahí hay una diferencia de él con ellas dos, heredando todo. Claro, de padre a hijas en realidad. Y entonces se forma ese triángulo amoroso en donde lo filial o lo paternal se mezcla con lo amoroso de esta pareja. Es muy interesante, recuerda precisamente al viejo cine francés. Eric Romer, como lo vuelvo a decir, es una referencia muy clara. Y me parece que es una recomendación porque no se han estrenado películas, o por lo menos no se han estrenado comercialmente películas de Philippe Garrel en Uruguay. Y nos vamos a los principios de los 90 en París. 120 pulsaciones 120 por minuto. pulsaciones Esta por película ganó 5 premios César, incluyendo Mejor Película, y ganó muchos premios en Cannes también. Es la historia de la epidemia del SIDA en Francia en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, y es un interesante documento sobre esos momentos, contado también con esa... Tiene como es como la antítesis de lo anterior respecto del lenguaje que Totalmente. utiliza. Es una película más en la moderna película. y que cuenta esa historia, ¿no? Cuenta grupo un de tiempo. activistas jóvenes. Ahí está, un grupo de activistas jóvenes que sirven para mostrar un tiempo en Francia, Claro. que es muy interesante el debate, cómo se debatió el SIDA en Francia, y se llama 120 latidos por minuto, y es otra recomendación de la quinta muestra de Avant Premiere de cine francés. Muy bien. Seguimos con... Versailles. Vamos. Visage Village. Esto es, bueno, ya que hablábamos de Nouvelle Vague,
Agnès Varda no fue directamente la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague es el movimiento de las fines de la década del 50 de Francia, Truffaut, Godard, críticos de cine que empezaron a filmar y que de alguna manera revolucionaron. La influencia de la Nouvelle Vague no se puede evitar en el cine americano de la década del 60, por ejemplo, que un Oscar lo haya ganado Perdidos en la noche a fines de la década del 60, quiere decir que es la influencia de la Nouvelle Vague en el cine mundial. Agnès Varda no era directamente de la Nouvelle Vague, estaba más del grupo de Alain Resnais, de los izquierdistas de esa época, pero ha sido vinculada a ella, es una vieja divina. Tiene pinta que la dupla esta es buenísimo el vínculo. El vínculo que se genera entre J.R., el fotógrafo, y Agnès Varda, que en todo su cine ha mezclado el documental con el comentario social, ha sido muy interesante y en este caso recorre Francia en un auto foto. La campiña, fundamentalmente, La campiña ¿no? francesa, en un auto que es cámara de foto también, que es muy interesante, y hace gigantografías de la gente que se retrata ahí, y eso permite hablar sobre el estado de la campiña francesa, de los pueblos rurales. De la Francia más allá de Le Champs-Élysées y la Torre Eiffel. Que es una cosa que siempre le ha interesado. Ella ha hecho películas sobre los cosechadores de trigo, por ejemplo. Entonces, es muy interesante como experimento de ficción, es muy interesante de seguir viendo en actividad a Agnès Varda. Cleo de 5 a 7 es uno de los grandes clásicos del cine francés y a su vez es una película que estuvo nominada al Oscar como mejor documental, lo que le da todavía más un atractivo para el público. Se llama Visage Village y es de Agnès Varda. La que viene es la que más me colgó. La que más te colgó. El Atelier. El Atelier. Es muy buena, la vi. Además hablé con Laurent Cantet, ¿Ah, sí? el director. ¿Es el mismo No Entre miran los muros? diarios, ¿no? Sí, no miran los diarios, ¿no? A veces. Entrevisté a Laurent Cantet, sí, que es el mismo de Entre los Entre muros. los muros, ahí va. El tipo viene como generando, por lo menos internacionalmente, aunque ha seguido trabajando, como diagnósticos de Francia. En el 97, 98, estrenó Recursos Humanos, que hablaba sobre los nuevos vínculos laborales en la Francia de fines del siglo pasado, a partir de un hijo que era el gerente de Recursos Humanos y el padre que era el sindicalista de esa enorme fábrica. Entonces era un lindo conflicto, interesante conflicto entre dos generaciones, entre dos maneras de ver el mercado laboral y entre esa cosa que antes se llamaba departamento de personal y pasa a hacerse recursos humanos. Claro. Y para Cantet se inhumanizó. Y tiene un punto de contacto con esta Sin película, duda. con el Atelier, ¿no? Con el Atelier, porque él siempre, por eso decía, en el 2008 hizo Entre los muros, la que citaba Gonzalo, que era la clase aquella del vínculo entre los alumnos. Entre los alumnos, o sea, la educación en Francia. Ahora hace el Atelier, que es casi como no los mismos, sino tiene la misma edad. De un pueblo. Ahí va, La Ciotat, que es un pueblo astillero cerca de Barcelona, de Marsella, que está muy venido a menos, y donde un grupo de jóvenes multiculturales, africanos, negros, musulmanes, franceses, se juntan para hacer un taller literario y escribir una novela. Entonces, a partir de eso empiezan primero los debates entre ellos y después se destacan dos personajes, la maestra, la profesora del taller, que es una escritora más o menos famosa, y este muchacho, Antoine, que es un gurí aburrido en realidad, que odia al pueblo y empieza a coquetear con la extrema derecha, pero de embolado, como se dice, básicamente. Entonces, es el choque entre la generación del chiquilín, que ve ese mundo no tan temerosamente, y los viejos, los cincuentones, que ven cómo no entienden a la juventud, no se pueden necesariamente comunicar con ellos. Y cómo para nuestras generaciones el pasado fue una parte importante y esa recurrencia, escriban del pasado de la ciudad, a pesar de la nostalgia como epicentro. Como epicentro o como manera de un modelo claro, que fue mejor, y cómo los jóvenes de ahora no les importa nada el pasado según la película. Entonces es una película muy interesante, está muy bien escrita, tiene algo de thriller también, porque la violencia que está en ese chiquilín empieza a derivar hacia lados más personales que sociales, pero es un análisis interesante sobre la sociedad francesa de hoy. Y me parece que es otra de las películas destacadas, la posibilidad de ver a Cantet, que es uno de los grandes directores franceses. Recordemos, en el Alfabeta en Montevideo. En el Punta Shopping de Punta del Este. La cartelera está en livecinema.com.hoy, supongo que es. Y va hasta el 18. Y va hasta el 18, las entradas. Arrancó ayer y va va hasta el 18, las películas se repiten, o sea, van en varios horarios todas, y sale 310 acá y 350 pesos en Montevideo, en Punta del Este.